Sí, buenas tardes, chicos. Hoy vamos a compartir la clase para ver un poquito lo que es bonos por pagar. ¿Ok? Vamos a mirar, ¿verdad? Los ejercicios que tenemos después que ustedes lean todo el material que tienen en el aula. Por ejemplo, aquí vemos que el 1 de marzo se emitieron 10.000 bonos con un valor nominal de 50 cada uno, generando intereses semestrales del 30% con vencimiento en 5 años. Para ello vamos a registrar los bonos, la emisión de los bonos, el vencimiento de intereses y los intereses que se generan al cierre fiscal, más los pagos por interés. De este modo, determinamos los datos. 10.000 bonos con un valor de 50 y la fecha de emisión fue el 1 de marzo, con un vencimiento semestral del 30%. Aquí nos dan un monto de 500.000. Si determinamos el interés semestral, multiplicamos entonces esos 500.000 por el 30% de interés y nos da 150.000 anual. ¿Ok? Perdón, semestral. Luego lo dividimos entre los 6 meses para determinar el interés mensual y nos da 25.000. Aquí el ejercicio 1, entonces el asiento contable sería banco, los 500.000 y los bonos para registrar la emisión de los bonos. Luego los intereses semestrales, que ya lo determinamos, que era de 25.000 mensual, y vamos a llevar a la cuenta de gastos por intereses contra banco, porque lo tenemos que pagar, el monto de los 6 meses, ¿ok? Entonces, para registrar el gasto de interés del 30%. Al cierre del ejercicio, determinamos cuántos meses han surgido desde el primer pago semestral, que son 4 meses, y multiplicamos entonces los 25.000, que es el gasto de interés mensual, por 4 meses y nos da 100.000. De igual manera, registramos en gastos por intereses contra los intereses por pagar, porque este pago se realiza siempre al semestre, ¿ok? Aquí lo que hacemos es registrar los gastos que se ocasionan en el periodo y lo llevamos a una cuenta de pasivo. Aquí, el 1 de marzo del ejercicio siguiente, se hace entonces el registro del pago de esos intereses. Vuelvo a llegar a gastos por intereses los 2 meses, enero y febrero, lo que tengo registrado en el pasivo contra banco. ¿Ok? Cancelamos la cuenta por pagar y registramos los gastos de esos 2 meses. Y así los vamos haciendo con cada periodo. Gastos por intereses, los 6 meses y banco. Al cierre fiscal, hacemos el mismo procedimiento y tenemos entonces todos los asientos por el tiempo de emisión de bono. Aquí registramos luego en el año 5, ¿verdad? Los bonos por pagar contra banco. Luego ustedes van a mirar en el aula, tenemos allí unos ejercicios de intereses y de registros de bonos para que ustedes, ya yo les voy a buscar a ver si los conseguimos por aquí, para que ustedes hagan, ¿verdad? Un cuadro de activos por intereses y los puedan ver en la actividad de ventas a plazo. ¿Ok? Tengo por aquí.
Ok, y vemos otros ejercicios de bonos por pagar y tiene ya resuelto. Se emitieron 16.500 bonos con un valor nominal de 150.000 que genera un interés semestral del 35% con vencimiento a 10 años. Aquí determinamos cuándo se emitieron los bonos, la fecha de vencimiento de los intereses y la fecha de cierre fiscal para el primero y el segundo año. Luego cerramos con los pagos de los intereses a la fecha de vencimiento. Volvemos a hacer los cálculos. 16.500 por 150 nos da un total de 2.475.000 bolívares con un interés semestral del 35%, nos da el monto de los intereses de 866.250 bolívares y un interés mensual de 144.375 bolívares. Aquí entonces vemos los asientos. En la emisión de los bonos llevamos a banco contra los bonos por pagar el monto de los bonos que ya tenemos determinados allá, que es de 2.475.000. El primer semestre hacemos el registro de los gastos por intereses, tal como lo vemos aquí, y al cierre del primer año hacemos el registro de los gastos acumulados por pagar al cierre del ejercicio para registrar el gasto causado en el año. Hacemos los registros del año 2, cerramos la cuenta por pagar, registramos el gasto del primer semestre y pagamos todos los intereses. Luego, en el siguiente semestre, registramos el gasto de los intereses y al final del ejercicio hacemos igual como lo hicimos en el primer año, llevamos a gasto y acumulamos los gastos por pagar al cierre. Y así vamos haciendo con todos los años hasta culminar. Como estoy pidiendo el registro del año 5, aquí tienen gastos por intereses, intereses por pagar, contrabando. Al final, pagamos los bonos que emitimos, contrabando. Es bien importante que ustedes lean muy bien el material y los asientos contables, porque mi experiencia es que aquí siempre registran mal, sobre todo el gasto de intereses al cierre del ejercicio, ¿ok? Entonces lean bien los asientos para que puedan entender la operación. Aquí tienen un ejercicio práctico número 2. Este con 3 cierres fiscales. Vamos a hacer igual, con la diferencia de que los intereses aquí son anuales y no semestrales, ¿ok? Entonces multiplicamos los bonos por el valor de cada uno y nos da el monto a registrar de la emisión, el interés anual y el interés mensual. Fíjese que aquí estamos dividiendo en 12 meses y no en 6 meses como en el caso anterior. Como esta emisión fue en agosto, registramos banco y bonos por pagar. Luego, como es anual, yo debo registrar los intereses o pagar los intereses, ¿verdad? El 31 de julio, que es cuando se vence el primer año. Pero debo acumular al cierre del ejercicio todos los gastos causados por intereses y llevar una cuenta por pagar. Entonces son desde agosto hasta diciembre, son 5 meses, que es lo que estamos registrando. Aquí multiplicamos el monto de interés mensual por 5 y nos da 286.875 bolívares. Aquí pagamos el 1 de agosto del siguiente mes, del siguiente año, perdón. Cerramos la cuenta de pasivo que tenemos aquí, registramos los
7 meses restantes y pagamos el interés anual. Y así lo vamos haciendo al cierre de cada ejercicio. Como el vencimiento es en el año 21, aquí les estamos solo registrando los intereses de 7 meses y cierro, ¿verdad? Los bonos por pagar. Acá tenemos otro con un pagadero semestralmente en los intereses, ¿ok? Pero tiene un vencimiento anual. Todos los ejercicios lo diferencian realmente es cuándo se pagan los intereses. En este caso volvemos al semestral y hacemos la misma operación. Dividimos el total de bonos por su valor y registramos los bonos por pagar. Los gastos por intereses, cuando se origina el primer pago, que es desde abril hasta octubre, y al cierre, que hacemos gastos por intereses contra intereses por pagar. Lo mismo para el siguiente año, ¿ok? Fíjense que aquí solo estamos viendo el registro de los gastos por intereses y no del cierre por intereses, que en este caso, perdón, por los bonos por pagar, que en este caso sería el asiento número 41, que ahí afectamos a banco, pagamos la totalidad del valor de los bonos, que son los 800.000, y cerramos contra banco. Aquí culminamos esta, de esta manera los ejercicios y nos vamos entonces a las inversiones temporales que tienen en el, en el aula, ¿ok? Miren lo que tienen en el aula para que puedan entonces responder a las preguntas que yo les tenga que hacer en la evaluación. Otro punto que voy a evaluarles allí es el módulo 2 que tiene que ver con las inversiones financieras. ¿Ok? Les voy a compartir el archivo para que veamos allí. Tienen este texto donde tienen todo lo que son las inversiones financieras. Aquí hay una introducción bien importante. Y aquí comenzamos a conceptualizar y clasificar las inversiones de acuerdo a su estructura y utilización. Aquí definimos lo que son activos financieros, los que son pasivos financieros, y además de eso vamos a ir revisando, ¿verdad? Cómo se dan estas operaciones y cómo se clasifican. Aquí tenemos, por ejemplo, las inversiones que se clasifican por su plazo de recuperación o tiempo de permanencia. Cada una tiene sus propias características que deben ir revisando cada una. En el caso de estas inversiones, se distinguen tres tipos, como es la inversión por rentabilidad, la inversión de control, cartera de control y las inversiones de negociación o especulación. Luego la siguiente clasificación es por la naturaleza de la inversión. Generalmente estas se utilizan muy poco, pero hay quienes hacen inversiones en este tipo de productos financieros. Otras se caracterizan por su carácter monetario o no monetario. También es muy sencilla su clasificación. Y la más utilizada es por el tipo de renta que tiene la inversión. ¿Por qué? Porque esto le permite
al inversionista determinar cuáles son eh, los beneficios que van a obtener haciendo la compra de estas inversiones. Aquí están sus clasificaciones: préstamos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos financieros para negociar, otros activos financieros, inversiones en el patrimonio de empresas de grupo, multigrupo y asociadas, activos financieros disponibles para la venta. También tienen como otro punto la valoración de las inversiones. Este es un tema bien importante porque esto tiene que ver con el registro de la inversión, cómo se valorizan estas inversiones. Y en su clasificación van a ver que está el costo histórico, cuáles son las ventajas y los inconvenientes de registrar bajo este método. Por otra parte, tienen la valoración por valores de mercado, igualmente tienen las ventajas y las desventajas de estas inversiones, y cuáles son los casos en donde la inversión no es factible hacerla o no es beneficiosa hacerla. Entonces, lean con detenimiento este material. También está la valoración por el valor razonable, que es distinto a este valor que estamos viendo en la anterior, que este es valor de mercado y este es valor razonable. ¿Ok? Entonces, aquí tienen cómo se calcula el valor razonable. Es bien importante que se determine cómo se mide el valor razonable, cuáles son los criterios para hacerlo. Está la otra clasificación, que es la valoración por el costo amortizado. También tienen allí toda la información necesaria. Y tienen la clasificación de las inversiones financieras en función de su valoración, donde está la cartera de inversiones mantenidas hasta su vencimiento. Mm, Tienen la valoración de estas inversiones, cómo se deben valorar para registrarlas. La aplicación del método de interés de efectivos, tienen un ejemplo allí que es bien interesante. Cómo se registra el deterioro del valor de estos instrumentos financieros. Tienen otro ejemplo de cómo determinar ese deterioro. La cartera de activos financieros mantenidos a negociar, que son distintos a aquellos. La anterior inversión tiene que ver con los beneficios que le generan a la propia organización, y aquí es para manejarse en el mercado financiero. Las tengo, pero puedo venderlas en cualquier momento y obtengo a veces un doble beneficio. Entonces, hay que saber identificar una de otra. Están las condiciones que se establecen para este tipo de inversiones, cómo se deben valorar para hacer el registro contable y registrar los beneficios obtenidos para la organización cada cierre de periodo, cómo se determina el deterioro del valor de esas inversiones. Hay otra cartera de activos financieros disponibles para la venta, cómo se define esta, cómo se valoran, ¿ok? Un ejemplo de este tipo de inversiones y cómo se calculan sus beneficios, cómo debe determinarse el deterioro de valor, cuál es la forma de detectar el deterioro de valor. ¿Ok? Aquí hay que determinar flujos de efectivo, cómo son los instrumentos de deuda, cómo son los instrumentos de patrimonio, los que no se cotizan en bolsa de valores. Aquí van a ver también un ejemplo de ese tipo de inversiones. ¿Ok? Y tienen también otros ejemplos de cada uno de los tipos de inversión.
El- Esta reclasificación de inversiones financieras también valga la redundancia, una clasificación de estas inversiones y cómo deben ser valoradas y registradas. ¿Ok? Tienen un ejemplo bastante, es bastante extenso. Yo por lo general no hago ningún ejercicio de este tipo de inversión por lo que esta inversión se determinan valores y las valoraciones que se hacen. Y otra clasificación es la baja inversiones financieras. Allí tienen cómo se registran, qué implica y en las pequeñas y grandes y su registro contable. ¿Ok? Tampoco es un tema que yo particularmente evalúo, pero es importante que lo revisen. Aquí, por ejemplo, están los activos que se utilizan en las pequeñas y medianas empresas, que son los activos financieros mantenidos para negociar y los activos financieros al costo. ¿Ok? Tienen también cómo se valora para las pequeñas y medianas empresas, cómo se hace el registro, este, eh, cuáles son los activos mantenidos para negociar, cómo se registran al costo. Un ejemplo de esta en ver, esto sí sería importante que hable de todas, aquí tienen incluso una clasificación, sus características, ¿ok? Así que tienen un buen material. Con esto no nos vamos a, a profundizar, pero sí es necesario que por lo menos tengan un conocimiento somero de este tipo de inversiones. Y no vamos a ahondar en estos temas porque son poco utilizados en el país, ¿ok? Pero es bien importante que ustedes tengan conocimiento sobre estos temas. Aquí hay un ejemplo bastante extenso, como ven, y hacer un ejercicio de esta magnitud, pues nos llevaría mucho tiempo. Y explicaciones bien profundas, que a veces todo lo que hay, pero tienen el material y sería interesante, pues, que podamos alguna oportunidad lo escriben y ahí hay un análisis de la problemática contable, ¿ok? Y por ahí entonces vemos. em, es bien importante que lean el material y que hagan, ¿verdad? Una síntesis sobre todo de la primera parte, porque como ya les dije, es bastante profundo todo esto y en Venezuela no se utiliza. Entonces, bueno, vamos a revisar el otro material. Estoy tratando de dejarle los puntos más importantes para que ustedes puedan hacer uso de eso. Vamos a compartir este otro material sobre los tipos de sociedades, que también lo tienen en el aula, ¿verdad? Eh, Aquí vemos cómo se constituye la sociedad, que es importante que todas estas sociedades tengan una personalidad jurídica, ya que ella es una entidad de derecho que puede adquirir también obligaciones, igual que una persona natural, y que tiene que ser representada y actuar por sí misma en cualquier sociedad de negocio. Estas sociedades mercantiles se caracterizan por tener ciertos elementos, como es el elemento social, que lo constituyen siempre los socios, las personas que aportan y que reúnen además esfuerzos como trabajo, ya que esto constituye los bienes, los capitales o el trabajo aportado dentro de la sociedad. El elemento patrimonial, que es el conjunto de bienes que se aportan para formar el capital social,
y el elemento formal, que es el documento constitutivo que se define como el conjunto de reglas a la forma en que debe revestir el contrato y que da origen, por supuesto, a la creación de esa sociedad, que generalmente se conoce como fenómeno asociativo, ya que reúne voluntades y esfuerzos con fines económicos. Nadie se asocia para no tener un fin económico en el tipo de sociedades mercantiles, por supuesto. Por lo cual siempre hay una tendencia a que todas estas personas lo hagan con el fin comercial. Y esta sociedad debe introducirse en el registro mercantil e inscribirse porque así tienen, o de allí es que nace la personalidad jurídica de la asociación. En el sistema jurídico venezolano hay varias sociedades, pero la que prevalece es la sociedad anónima. Aquí vemos dónde está dentro del Código de Comercio la razón de la compañía anónima. También está la compañía en nombre colectivo, que desde hace tiempo no forma parte de las sociedades en Venezuela, pero se sigue como el Código de Comercio está aún vigente, allí permanecen estas sociedades. Las compañías en comandita, las compañías de responsabilidad limitada. Y aquí tenemos un cuadro, ¿verdad? Donde podemos comparar las sociedades mercantiles. Tenemos las obligaciones sociales, cuáles son las que deben cumplir las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, en comandita por acciones, las anónimas y las de responsabilidad limitada. Estas últimas que está acá ya no forman parte de la sociedad en vigencia porque fueron antes de que saliera la normativa en relación a las sociedades mercantiles en Venezuela. En la clase de hoy espero que ustedes puedan hacerme cualquier consulta para entonces ya mañana colgarles la evaluación de este módulo. Que tengan buenas tardes y estoy atenta a todos sus comentarios.